Conceptos básicos de electricidad. Sistema de medida. Cuando se necesite medir algo que puede variar, es decir, que puede adoptar diferentes valores numéricos, se pueden utilizar las unidades de medida. Así, mediante el kilo, el metro, el grado de temperatura u otras unidades de medida, identificamos cantidades comparándola con estas unidades. En electricidad también existen magnitudes que varían, que deben ser medidas y monitoreadas, por ejemplo, para tomar decisiones sobre los elementos a emplear en una instalación. En física, que es el campo que estudia los fenómenos naturales, existen unidades de medida para cuantificar cada magnitud. Por ejemplo, utilizamos el kilogramo para medir los alimentos, el metro para las distancias, el voltio para la tensión, entre otros. Sin embargo, frecuentemente se confunden los términos medición y medida de la cantidad. Para esto, ver las siguientes definiciones. Medir es comparar el número de veces o fracciones que cabe en cierta cantidad en la unidad de medida, o también llamada patrón. Patrón es una unidad de medida aceptada internacionalmente que se usa para cuantificar una cantidad física. Por ejemplo, cuando se compran 5 metros de tela, lo que ha hecho el vendedor es comparar cuántas veces cupo el metro o unidad de patrón en toda la longitud de la tela que se desea. Entonces, la medida de la cantidad es el número de veces que cupo la unidad patrón en la cantidad acompañada de la unidad de referencia. Por ejemplo, 5 es una medición, mientras que 5 metros es una medida de la cantidad. Al conjunto conformado por las unidades de medida utilizadas para cuantificar cada cantidad física se le conoce como sistema de unidades. Por ejemplo, a continuación se muestran algunas unidades de medida que corresponden al Sistema Internacional de Unidades de Medida. El sistema de unidades reconocido y adoptado por muchos países es el Sistema Internacional de Unidades de Medida, o de forma abreviada SI. Anteriormente se denominaba Sistema Métrico Decimal. Sin embargo, durante la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas en el año 1960, se adoptó el nuevo nombre que aún sigue vigente. Las cantidades físicas se clasifican teniendo en cuenta la manera en que se definen. Estas pueden ser básicas, pero también llamadas fundamentales o derivadas. No es necesario expresarlas en función de otra magnitud. Las magnitudes básicas o fundamentales son aquellas definidas arbitrariamente, por convención entre países, organismos o la comunidad científica. Y no es necesario expresarlas en función de otra magnitud, como por ejemplo, el tiempo, la temperatura, la longitud, la masa, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Por su parte, las magnitudes derivadas son aquellas que se definen en función de las magnitudes básicas y son variadas dependiendo del campo de acción al que referimos. En electricidad se encuentran magnitudes derivadas comunes como la carga eléctrica, la intensidad de campo eléctrico o magnético, la resistencia, resistividad, conductividad y capacidad entre los más comunes. Medir es una acción diaria, sin embargo en electricidad se debe expresar adecuadamente cada magnitud, de lo contrario las confusiones pueden ser dañinas para todo un sistema, por lo tanto se debe prestar mucha atención a las mediciones.